Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video de Pláticas de Ciencia Ficción, en el que voy a hablar de algunos temas específicos de este famoso género. Yo soy Cuau, del blog Café Animelar y el podcast de ficciones, y a partir de hoy pues estaré haciendo estos pequeños videos tratando de ahondar un poquito más en este menospreciado género por la mayoría de las personas, pero que los que somos fans pues realmente apreciamos. Así que la plática de hoy consiste en etimología de la ciencia ficción. Hace ya un par de años estaba yo leyendo la guía de ciencia ficción de Miquel Barceló y algún otro libro era de ciencia ficción, la mitad de ese libro y la otra era de otra cosa. Y en ella mencionaban algo que había dicho Miquel Barceló y algún otro escritor mexicano cuyo nombre no recuerdo, pero mencionaban un poco sobre ciencia ficción o ficción científica. Creo que ha sido una de las interrogantes máximas de las personas a las que les ha interesado un poco, digamos que investigar o analizar cuestiones de ciencia ficción. Algunos decían que el término science fiction pues sería el original del idioma inglés y cuya traducción sería pues ciencia ficción, y debería respetarse como tal pues la traducción al idioma español. Otros decían que no, que algo más correcto sería decirlo ficción científica. Y bueno, en ambos libros empezaban como que una serie de debates entre quienes defendían que el término que deberíamos seguir usando es el que ya quedó arraigado en el vocabulario popular, que es el de ciencia ficción, independientemente de cuál sea el significado correcto en el idioma inglés. Y otros decían que no, que ficción científica pues era el término correcto que deberíamos usar. Pero bueno, independientemente de eso, yo el otro día estaba haciendo algunos razonamientos personales y llegué a una pequeña conclusión que es la que les voy a compartir ahora. Si tomamos en cuenta la palabra ciencia ficción, pues sería así en el orden en que están ambas palabras que la componen, pues sería una ciencia ficticia. Esto es, cualquier obra en donde haya una ciencia que no exista en nuestra realidad, pues será considerada o puede ser correctamente considerada como una obra de ciencia ficción. Ahora bien, realmente en el universo de obras catalogadas dentro de este género son muy pocas las que pueden ser ciencia ficción como tal. Recordemos otra vez, ciencia ficción, cualquier obra donde haya una ciencia ficticia. Por ejemplo, en el libro de Solaris existe la solarística, que es toda una disciplina científica que se dedica a estudiar este planeta, Solaris. Y pues realmente esa ciencia no existe. Esa disciplina científica como tal, pues no, es completamente inventada. Por lo tanto, la novela de Solaris es correctamente ciencia ficción. Fundación, la saga de Fundación, pues tiene a la psicohistoria, que mezcla elementos del análisis psicológico con la investigación histórica para pues tratar un poco de dilucidar el futuro de las sociedades. Y bueno, la psicohistoria tampoco existe, así que es correcto considerar a Fundación y todos los libros que componen esta saga pues como ciencia ficción. Otro ejemplo un poco más reciente, ahora en el lado del cine, Prometeo. ¿Por qué? Porque hay exoarqueología. La exoarqueología sería la arqueología que se hace en el espacio sobre sociedades que ya no viven en la Tierra. No podría yo especificar si la exoarqueología sea hacer arqueología sobre restos materiales de culturas humanas en otros planetas, o también incluiría hacer el análisis arqueológico de civilizaciones extraterrestres ya desaparecidas. Me parece que habría que tratar de definir la exoarqueología, que tal vez en algún momento lo haga en estas pláticas de ciencia ficción. Así que bueno, Solaris, Fundación, Prometeo son obras de ciencia ficción porque tienen como tal ciencias ficticias. El segundo término, ficción científica. ¿Qué podríamos determinar como ficción científica? Bueno, cualquier obra ficticia donde el desarrollo científico sea el eje fundamental del argumento. En otras palabras, las ciencias que actualmente existen, pero con un desarrollo mucho mayor al real. Ya sea que la obra se ambiente en el pasado
o la obra se ambiente en el presente. Si la obra se ambienta en el pasado y sus desarrollos ficticios son superiores a los de esa época, pero que actualmente ya se igualaron o superaron, puede seguir siendo considerada ficción científica. Hay que tomar en cuenta siempre el contexto histórico de la obra, ¿no? Eso es indispensable. Entonces, ficción científica, pues sería tal vez el 90% de obras que se han denominado o determinado como de este género. Bueno, no, tal vez serían de hecho menos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, todas estas obras en donde no haya ciencias inventadas como tal, que todas las ciencias que generan el desarrollo científico y tecnológico en esa obra en particular existan en nuestra realidad, pero su desarrollo sea mucho mayor al actual, al que han alcanzado o alcanzaron en algún momento, bueno, para mí serán consideradas como ficción científica. Porque lo ficticio aquí es la historia que está pues finalmente guiada por una ciencia en particular generalmente. Ahora sí, ¿ven que les decía que el 90% tal vez pertenecían a esta y el 10% a la ciencia ficción real? No. Digamos que sería un 40% de obras las que serían ficción científica, si no es que menos. La mayoría de obras que vemos en el cine o que leemos en novelas, en cómics, son tecnoficción. Es decir, lo ficticio no es la ciencia. Lo ficticio no es el desarrollo científico como tal. La tecnoficción serían aquellas obras donde la tecnología presentada sea más avanzada a la actual o a la que se alcanzó en el momento en el que se creó dicha obra. Como les decía, hay digamos que una línea muy ambigua entre definir si una cosa es ficción científica o es tecnoficción. La mayor parte de la ficción científica solo es perceptible a nivel audiovisual en el desarrollo tangible de la ciencia, que en este caso es la tecnología que genera. Por lo que sería difícil que algo fuese 100% ficción científica, al menos para el caso de las obras audiovisuales. ¿Por qué? Bueno, porque los logros como tal de la ficción científica tienen que ver con la metodología, la teoría y los fundamentos. En una obra literaria sería más fácil pues ver cómo estas cuestiones teórico-metodológicas del desarrollo científico se hacen evidentes. Pero en una obra audiovisual realmente no serían atractivas, no funcionarían en una película o en una serie el estar discutiendo sobre la nueva teoría que explica de una forma más cercana a la realidad un determinado fenómeno estudiado por la ciencia. Así que al menos para cine, televisión y todo lo que es audiovisual, la ficción científica como tal no sería perceptible hasta que se observa en un elemento tangible visualmente, que en este caso es una tecnología, una herramienta, ¿no? Una nave, por ejemplo, una espada láser, un teletransportador. Ok, ahí sí ya estaríamos viendo tecnoficción. Y puede que para llegar a ese desarrollo tecnológico se hubiesen requerido de avances teórico-metodológicos en una ciencia en particular. Entonces, dicha obra de ciencia ficción audiovisual será tanto ficción científica como tecnoficción. Y solo será ciencia ficción si la ciencia que generó estos desarrollos tecnológicos que vemos evidentes en pantalla, pues no existe. Por ejemplo, si vemos una nave espacial, bueno, actualmente hay naves espaciales. Como tal, la ciencia que permite la existencia de naves que nos permitan viajar por el espacio ya no es ficticia, al menos pues de los 60s para acá ya no es ficticia. Salvo que estuviéramos viendo una obra audiovisual ambientada en el 1800, bueno, ahí sí. Pero en la actualidad ya hay transportes que permiten al hombre viajar en el vacío del espacio. Ahora bien, el viajar a otras galaxias, a otras dimensiones, más rápido que la velocidad de la luz, o al menos a la velocidad de la luz, ahí sí ya sería ficción científica. ¿Por qué? Porque no se ha logrado un desarrollo tal en la ciencia para que podamos viajar a la velocidad de la luz, mucho menos superarla.
pero la ciencia que permitiría el desarrollo de las ingenierías dedicadas a las cuestiones espaciales ya existen. ¿Ok? Entonces, las obras de ciencia ficción en donde viajan a velocidades superiores a las de la luz serían ficción científica. ¿Por qué? Porque el desarrollo científico en la comprensión tanto de la estructura de la nave, tanto del combustible, tanto de la física que explicaría cómo poder viajar más rápido que la luz, pues eso sí ya es un desarrollo al que no hemos llegado. Pero la ciencia base, que en este caso sería la física y la ingeniería aeronáutica, aeroespacial, ya existen. No estamos viendo una ciencia inventada en esas obras. ¿Ok? Entonces no pueden ser de forma etimológicamente correcta ciencia ficción, porque no hay ciencias inventadas en este caso. Ya hablando de obras contextualizadas contemporáneas a nuestro tiempo. Una obra audiovisual de ficción científica que puede resultar un poco ambigua, tal vez sería esta película de Spliss, donde sale Adrien Brody y que hace de un ingeniero genético y crean ahí una extraña criatura humanoide usando ADN de humano y un montón de criaturas más. Esa obra tal vez sí podríamos decir que es ficción científica. ¿Por qué? A ver, tenemos que la ciencia de la manipulación genética ya existe, ¿no? La bioingeniería ya existe, ¿ok? Pero no ha llegado al grado de crear seres o especies completamente nuevas mezclando ADN de especies animales que existen actualmente, o quién sabe, a lo mejor sí. Yo no soy un conocedor de esos temas. Si sí existen, pues entonces ya no sería más que ficción especulativa. Para todas esas obras en las que ni hay un desarrollo tecnológico mayor, ni hay un desarrollo científico entendido por sus cuestiones teórico-metodológicas mayor, ni hay una ciencia como tal completamente nueva e inventada, simplemente se reducen a ser ficción especulativa, porque estamos especulando con algo ficticio que podría pasar y que de hecho es probable que pase. Para quienes han leído las reseñas del blog cuando hablé en la entrada de ficción especulativa, cuyo link dejo abajo en la descripción, digo que muchas de las obras de desastres naturales son ficción especulativa porque estamos especulando con que pueda suceder algo ficticio, pero esa especulación se basa en algo real y racional que ya ha sucedido. Películas como Tornado, como 2012. Bueno, esa está demasiado exagerada, pero igual entra. El día después de mañana, de tsunamis, inundaciones, volcanes. Todo eso es ficción especulativa porque estamos especulando con un evento ficticio que es, de hecho, probable que pase o que ha incluso ya pasado en algún momento de la historia de la Tierra, ¿no? De la humanidad, de la Tierra. Así que bueno, esa es la pequeña plática de ciencia ficción, el primer capítulo en el que definimos etimológicamente la diferencia de ciencia ficción. Ahora, para fines prácticos, todo es ciencia ficción. O sea, muchas veces vemos obras catalogadas como ciencia ficción que no son ciencia ficción, son fantasía o ni eso, por cuestión de mercadotecnia. Es más fácil para el público asociar como ciencia ficción a todo esto que tiene que ver con robots, con tecnología, con viajes al espacio, aunque en esencia no lo sean. Por ejemplo, Star Wars. Star Wars no es ciencia ficción, porque ni siquiera son humanos, parecen humanos, pero no son humanos, ni siquiera es en nuestra galaxia, ni siquiera es en nuestro tiempo. Para que algo sea ciencia ficción, forzosamente tiene que tener una atadura terrenal con el ser humano. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción se define a partir del desarrollo científico de nuestra especie, ¿ok? A lo mejor ya ni somos humanos, ya somos una cosa híbrida, cyborg o mega evolucionada que ya es como 20 especies más arriba en la rama evolutiva que nosotros, o mezcladas con alguna raza alienígena o con alguna maquinaria que ya no somos humanos, no importa, pero hubo un origen humano. En Star Wars no hay un origen humano, no es ni nuestra galaxia, ni a lo mejor ni nuestro sistema solar se había formado cuando sucede, ¿no? Tomando en cuenta que fueran reales, obviamente no lo son. Pero bueno, en fin, Star Wars es más cercano a una ópera espacial, pero decir que Star Wars es una ópera espacial es tanto como decir que Blade Runner es cyberpunk. Ok, es correcto, pero Blade Runner en realidad es tech noir, ¿no? La mezcla de film noir, cine negro, con pues tecnoficción. Y
Star Wars sería pues un western espacial. O sea, ya no es western, pero todavía no es como tal space opera, está en el inter. Y lo mismo es el film noir. Ya no es cine negro, pero todavía no es totalmente 100% cyberpunk. Así que ya iré definiendo cada uno de estos temas a mi punto de vista, a como yo lo razono, a como yo lo entiendo. No quiere decir que esa sea la verdad, no quiere decir que haya leído las 1000 definiciones de todos y cada uno de los especialistas en ciencia ficción. No. Son solo las conclusiones a las que yo he llegado. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Recuerden visitar el blog Café Anime Live, en donde encontrarán más desglosadas cada uno de los géneros de la ciencia ficción, bueno, de los subgéneros de la ciencia ficción, entre otras cosas, así como reseñas que tienen que ver con cine, series, animación. Y también escuchar el podcast de ficciones que pueden descargar de ebook, Spreaker o iTunes, en donde hablamos de cosas frikis en general que tienen que ver con la cultura pop. Así que nos vemos en el próximo Charlas de Ciencia Ficción. Hasta la próxima.